¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carlos Maturana. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de noticias, donde hoy conversaremos sobre alergias estacionales que con la llegada de la primavera se hacen presente en muchas personas a nivel país. Para esto tomamos contacto con el subdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, el pediatra broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctor Guillermo Cepeda. ¿Cómo está, doctor? Hola, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta entrevista. Guillermo, partamos. Primero, ¿qué es la alergia estacional? Muchos la conocemos como por un tipo de resfrío con sintomatología de resfrío, pero ¿qué es en lo concreto una alergia estacional y por qué se produce en cierta época del año, particularmente, por ejemplo, en específico en primavera? Bueno, la verdad las cosas que es una muy buena pregunta introductoria, ¿ya? Lo que hay que saber de la alergia de tipo estacional es que efectivamente es una enfermedad crónica que abarca un porcentaje no despreciable de gente. De hecho, probablemente todos conocemos a alguien que sea alérgico, principalmente en esta época, ¿ya? Es una enfermedad crónica de tipo alérgica y que, como les decía, abarca más o menos de entre el 20 al 30% de la población, ¿ya? Así que la verdad es que es bastante frecuente. Ahora, ¿qué sucede con este tipo de enfermedad? Es que la gente tiene síntomas equivalentes, como los mismos que pueden parecer un resfrío, con congestión, con picazón de nariz, por ejemplo, tos, eventualmente, y que eso se produce habitualmente en dos situaciones. Se produce más en la mañana y en la tarde-noche, o directamente en la exposición de un alergeno, ¿ya? Eso es la diferencia claramente de un cuadro de resfrío, que eventualmente puede dar síntomas similares, con congestión, coriza, tos, pero que habitualmente se asocia con dos problemas. Uno es la presencia de fiebre, segundo es la presencia durante todo el tiempo, durante todo el día. No hay una periodicidad en el fondo, que es lo que define muchas veces a una alergia estacional. Ahora, ¿cuál es el problema de la primavera en general? Es que se tienden a liberar muchos alergenos al ambiente, sea en forma de pasto, sea en forma de flores, sea en forma de árboles, ¿ya? Esto abarca prácticamente un problema mundial, por llamarlo de alguna manera, que frente a las estaciones donde más se producen estos fenómenos, que en la primavera, valga la redundancia, se van a producir un aumento de estos síntomas. Ahora, no hay que descartar, y que es muy importante también que lo sepamos, es que durante el año también se pueden manifestar síntomas, pero va a depender de aquello que uno es alérgico. Por ejemplo, clásicamente hay alergia al ácaro del polvo, que se llama dermatofagoides, o eventualmente a las mascotas, que pueden ser un perro o un gato, ¿ya? En ese sentido, la gente va a tener alergia durante todo el año, y eventualmente también a la exposición frente a ese tipo de alérgenos. Doctor, usted ya lo repasaba un poco, pero ¿cuáles son los síntomas más comunes de alergia estacional? Picazón nariz, picazón garganta, estornudo, ¿no? Efectivamente, tal como usted dice, hay mucha congestión nasal. Ojo que la alergia estacional o rinitis alérgica, que es el nombre correcto, no necesariamente puede tener mucha congestión, mucha coriza, sino que hay mucha gente que tiene el síntoma de que siente la nariz tapada, por ejemplo. Ajá. Esa sensación de nariz tapada también es un fenómeno alérgico. Perfecto. Se puede producir también tos, picazón de garganta, de nariz, en fin. Y ahí se van produciendo los síntomas que lo hacen distinto de un cuadro de resfrío, como lo describíamos previamente. Perfecto. ¿Hay regiones de Chile donde se presenten más casos de alergia estacional? ¿O es un fenómeno común a nivel nacional? Es un fenómeno bastante común. Evidentemente, en las zonas que tengan más floración, que tengan más vegetales, se van a producir en forma mucho más prevalente, versus otras regiones que eventualmente no tengan tanta vegetación, pero sin duda es un fenómeno que se puede ver acá a nivel nacional, a nivel de todo el territorio. Ahora, hay que destacar, sí, que hay... A ver, para hacer un diagnóstico de una rinitis alérgica estacional, es muy importante que esos síntomas se produzcan justamente en esta época de la primavera, ¿ya? Porque, como comentaba hace un rato atrás, hay un tipo de rinitis alérgica que es de todo el año, ¿ya? La diferencia va a estar en el tipo de alergeno frente al cual el cuerpo está respondiendo. Para eso, claramente, a uno como médico le sirven dos cosas.
Primero, el cuadro clínico con la sintomatología, con la historia clínica, por supuesto, en la cual el paciente, la persona, nos describe hacia qué es lo que es alérgico, hacia qué es lo que tiene síntomas, y también la realización de algunos exámenes complementarios también, que eso sirve mucho para ayudar y saber a qué es lo que es alérgico a una persona. ¿Qué planta o árboles provocan más alergia? Mucho se habla del plátano oriental, por ejemplo. Lejos, lamentablemente el plátano oriental, como muy bien sabido, y hay regiones como la metropolitana, por ejemplo, que está lleno de plátano oriental, sin duda uno de los alergenos más prevalentes, más importantes a nivel nacional, y que como muy bien todos sabemos, es un tipo de árbol que es introducido en Chile, no es originario, ¿ya? Sin duda que se lleva todos los aplausos. De hecho, en esta época eventualmente uno puede ver visible ese tipo de pelusa que sale desde esos árboles, que la verdad que son una fuente de alergenos inagotable prácticamente. ¿Cuándo se recomienda consultar al médico? Cuando ya tengo los síntomas, cuando llegó la primavera, previo a la primavera, para prevenir un síntoma alérgico. ¿Cuándo es recomendable ir al médico? Es muy buena su pregunta. Básicamente, como este cuadro de enfermedades básicamente provoca muchos síntomas, es ideal empezar porque la gente sabe qué es lo que es alérgica muchas veces. Se acercan a un árbol, van a una plaza, van al patio de la casa, en fin. Saben muchas veces qué es lo que son alérgicos. Así que la mejor respuesta para ese tipo de preguntas lo mejor es prevenir, ¿ya? Habitualmente uno, antes de que comience oficialmente la temporada de primavera, uno le sugiere a los pacientes que se sabe que tienen este tipo de enfermedad, que se acerquen a los centros asistenciales, que se acerquen a los médicos de tal manera de poder prevenir esta situación. Evidentemente que si se parte antes de comenzar con toda la temporada alérgica, con una alta exposición a alergenos, evidentemente el paciente va a estar mucho mejor protegido. Hay que recordar además que antes que empiecen a hacer efecto los medicamentos hay un periodo de retardo en el cual los pacientes no se sienten bien inmediatamente, sino que van a haber algunos días previos en que el medicamento todavía no va a hacer efecto. Y eso es lo que se logra previniendo, yendo al médico antes de que comience la temporada alérgica. Perfecto. ¿Qué medicamentos hay para sostener una alergia? Muchos hablan de la típica clorfenamina y ahí comienza la automedicación. ¿Es sano y recurrir a la clorfenamina en caso de no ir al médico, por ejemplo, para sostener una reacción alérgica inmediata? No, la verdad que no. A ver, hay varios tipos de antihistamínicos que se llaman. Están los de primera generación, que son los que usted describe, que básicamente acá en Chile lo que se vende masivamente es la clorfenamina y la hidroxicina, en la cual ambos tienen un efecto sedante. La gente le da sueño cuando los consume, por lo tanto estarían contraindicados para usarlo en forma crónica, ¿ya? Y se pueden usar medicamentos antihistamínicos de segunda y de tercera generación, ¿ya? Ahora, sin embargo, este tipo de medicamentos van a producir muchas interacciones, por lo tanto es muy importante que especialmente en gente añosa consulten al médico previo a automedicarse. También, asimismo, también los niños, porque hay algunos antihistamínicos que también están prohibidos a cierta edad, ¿ya? Así que básicamente la recomendación es no automedicarse, ir al médico. Hay muy buenos tratamientos para la alergia. La verdad que no hay que sufrir por la alergia si es que se tiene disponible una buena medicación. Ahora, aparte de los antihistamínicos que usted me preguntaba, que habitualmente se parte con ellos, también hay otro tipo de medicamentos que son los corticoides nasales, los cuales nos van a ayudar preferentemente cuando tengamos este tipo de síntomas. También cumplen el mismo propósito en el fondo de los antihistamínicos y también se tienen que ocupar previo a la temporada alérgica, ¿ya? Perfecto. Un tercer tipo de tratamiento que ya más complejo, más rebuscado, que eso sí requiere evaluación ya no solamente por un especialista, en mi caso broncopulmonar y eventualmente por un médico general, sino que por un inmunólogo, es la terapia de inmunoterapia. Ese tipo de estrategia se ocupa solamente en algunos pacientes seleccionados, no se ocupa en todos. Perfecto.
¿los niños y adultos mayores son más propensos a adquirir ciertos síntomas alérgicos o es un síntoma ya más general, independiente de la edad? No, es un síntoma general. De hecho, la rinitis alérgica estacional es una condición crónica, ¿ya? Que se nace con ella porque nace con los genes las personas. Se van manifestando a edades muy precoces y se tiende a mantener toda la vida. Van a haber algunos periodos, por supuesto, que eso es muy dependiente de cada persona en todo caso, que van a haber periodos de exacerbaciones y remisiones, ¿ya? Pero en esencia esta enfermedad, como es una enfermedad crónica, va a estar permanentemente ahí, ¿ya? Ahora, el inicio y el término de esa sintomatología, como decía hace un rato atrás, es muy dependiente de cada persona. Perfecto. ¿El uso de mascarilla está recomendado para este tipo de temporada? Por ejemplo, para personas asmáticas, por ejemplo, que le afectan aún más este tipo de alergias, por no decir otra cosa. La verdad, las cosas que no lo recomendamos usar a nivel masivo, la verdad las cosas. El uso de la mascarilla tiene que estar restringido eventualmente a ciertas situaciones en algún tipo de paciente asmático en particular, siempre y cuando se demuestre un tipo de alergia particular, ¿ya? No se recomienda a nivel masivo, la verdad las cosas. Es una estrategia que debe ser individualizada, por supuesto, que va a depender de cada persona y va a depender del resto de los tratamientos también que se estén ocupando. Perfecto. Yo antes, cuando niño, yo asociaba la alergia a primavera. Hoy muchas personas ya tienen los síntomas durante todo el año. Muchos dirían que quizás el cambio climático ha afectado el alza de las temperaturas, por ejemplo, a que las alergias se prolonguen durante mucho más tiempo. ¿Es así? ¿El cambio climático afecta a la promisión de este tipo de enfermedades? Entendiendo que es crónico, pero sí propicia, ¿no? Quizás cierta sintomatología, ¿no? No, sin duda que aumenta la prevalencia de enfermedad alérgica en el cambio climático. Ya. Hay un fenómeno muy interesante también que se está produciendo en Chile, que probablemente si ustedes le preguntan a sus abuelos, y eventualmente el que tenga hasta bisabuelos, pueden recordar un fenómeno poblacional que se ha producido en Chile en los últimos años, ¿ya? Y en relación al aumento de las alergias, ¿ya? Recordar que hace 40, 50, 60 años el fenómeno alérgico no era un tema prevalente ni que fuera un problema de salud pública en Chile, ¿ya? Era la enfermedad infecciosa, ¿ya? Esas enfermedades infecciosas de tipo bacteriana o parasitarias, en el fondo, en la medida que fueron disminuyendo, fueron aumentando también los cuadros alérgicos. Esa misma situación poblacional se ha visto y se ha replicado en otros países también, ¿ya? En los cuales han mejorado el estilo de vida, pero se ha aumentado este tipo de enfermedades de tipo alérgica, ¿ya? Ahora, el cambio climático lo que está haciendo efectivamente, hay un aumento de la prevalencia también, de exacerbación de los síntomas, así que sin duda que es un fenómeno que viene asociado al cambio climático. Perfecto. Actividades al aire libre, doctor. ¿Cuándo es recomendable poder realizar estas actividades para personas que son más propensas a este tipo de síntomas? Bueno, uno como médico siempre va a recomendar la actividad física. La verdad que esto tiene que ser una condición inherente a todo tipo de personas, ¿ya? Perfecto. Si es una persona asmática, por ejemplo, nosotros recomendamos fuertemente el ejercicio bajo toda lógica. La única contraindicación para la gente asmática para que no realice ejercicio es básicamente si está con una crisis asmática, una sintomatología asmática o que tenga contaminación ambiental. Pero el resto del día a día, en forma basal, tienen que hacer mucho ejercicio las personas. El tema si este tipo de ejercicios lo van a hacer al aire libre o no, nuevamente una condición que va a depender de cada persona, aquí lo que esté sensibilizado. Por ejemplo, hay una página que se puede visitar que es gratuita, que se llama polenes.cl. Lamentablemente, bueno, que afortunadamente o lamentablemente está para la región metropolitana, además, que uno puede visitar en el fondo el sitio de verificar en el fondo cómo está la carga polínica a nivel ambiental,
¿ya? Ya. Ahí claramente si hay algún paciente que esté mucho más expuesto, que sea más sensibilizado, por ejemplo, a alergenos que se verifiquen ahí, que por ejemplo el plátano oriental, podrían tener a lo mejor alguna limitación, pero que no llega al punto de no hacer ejercicio. Probablemente el mensaje fuerza que hay que transmitir siempre es que la gente siempre tiene que mantener una actividad deportiva, a no ser que haya una razón muy de peso y muy de fondo para que no lo pueda hacer. Doctor, ¿cómo sé a qué soy alérgico? Sé que existe el test cutáneo, por ejemplo, eso me lo puedo hacer en cualquier etapa de mi vida, porque yo tengo entendido que se hace mucho cuando son pequeñas las personas, muchos niños se hacen el test cutáneo para descartar de inmediato algún tipo de alergia. Yo, siendo adulto, ¿me puedo hacer el test cutáneo para saber a qué soy alérgico? Sí, sin duda. El test cutáneo, como usted muy bien lo dice, se puede hacer desde edades precoces de la vida. Ya no es necesario llegar a adultos, a la adultez tardía para hacer un test cutáneo. Eso se puede hacer y no hay ningún problema. Es un examen que básicamente es muy sencillo, que se hace prácticamente en todas las regiones del país. Así que no debería representar un problema. Evidentemente, si lo que queremos ver es algo ambiental, uno le sugiere hacerlo desde la etapa preescolar en adelante, no hacerlo en la etapa de lactante, por ejemplo. Y los resultados, la verdad, las cosas que no son muy confiables. Pero el resto de la vida claramente se puede hacer sin ningún problema. Es un examen que es relativamente sencillo, disponible, en el fondo, así que se puede hacer de todas maneras. Aunque nuevamente lo más importante, mucho más que la sensibilización detectada en ese tipo de examen, lo más importante es el cuadro clínico del paciente. Por ejemplo, pongo la presente situación. Si alguien que toda la vida sabe que es alérgico a la exposición a un gato, que siempre se manifiestan sus síntomas con la presencia, con la cercanía de un gato, eso es mucho más importante, por ejemplo, que tener un test cutáneo que esté negativo al gato. Ya, lo que predomina siempre va a ser el cuadro clínico, y si es muy repetido y en forma confiable el paciente lo escribe como tal, uno podría asumir que lo es. Perfecto. ¿Y el test cutáneo es la única forma de saber a qué soy alérgico? ¿Existen otros métodos? No hay varios otros métodos que se pueden ocupar. También hay exámenes de sangre que son más costosos, son más difíciles de realizar y eventualmente no estarían disponibles en todas las regiones, ¿ya? Ni en todas las provincias, ¿ya? Así que en el fondo siempre se pueden hacer exámenes que sean como más sensibles, más específicos, pero evidentemente mientras más complejo sea un examen, se dificulta más tener su disponibilidad y evidentemente es más caro. Guillermo Cepeda, subdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y además pediatra broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros y compartir, como no, también su conocimiento. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y totalmente disponible para lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo por mi parte me despido, los dejo invitados a que visiten todas nuestras redes sociales y, como no, también visitar radioregionales.cl. Que estén muy bien, hasta pronto.